Bueno, pues hoy vamos a hablar de varios temas, pero he de ser sincero, nos clavamos en profundizar algunos aspectos que nos parecen importantes, sobre todo porque pues, es un evento que se realiza cada 3 o 4 años y pudiera, vamos a subrayarle ahí el pudiera, ser que en algún momento pues, se hubieran dado cosas interesantes, se dieron, pero me refiero a las cuestiones más concretas, ¿no? Entonces, por supuesto, me estoy refiriendo a la novena cumbre de las Américas que se celebró allá en Los Ángeles, California, y les tenemos algunas reflexiones al respecto, ¿no? Me parece que son importantes porque finalmente pues es una cumbre, como su nombre lo indica, que en teoría tendría que aglutinar a los 35 mandatarios del continente americano, y por continente americano me refiero a todo, no nada más a los Estados Unidos, y que pues finalmente esta cumbre asistieron 23 de los 35 mandatarios del continente. Ya sabemos que, pues, por supuesto, el de México no fue, tampoco fue el de Bolivia, el de El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros países que no asistieron. Algunos mandaron representantes, otros no. Bueno, pues ahí el anfitrión pues fue Joe Biden, que resaltó la importancia de la región y la necesidad de abordar de manera colectiva los desafíos que enfrenta el hemisferio. Anunció el marco de un nuevo acuerdo económico aún por negociarse, es decir, pintó la brújula muy dorada, muy bonita, como si todo fuera a resolverse, mucha unidad, etcétera. Pero lo cierto es que no mucho, fuera de algunos detalles y de lo que pudiera ser el principio de un cambio de relación entre América Latina y Estados Unidos, me parece que ahí es donde estriba lo interesante. Por supuesto, en un inicio Biden pues iba a tratar de decir lo mejor de lo mejor. Recordemos que ahí no solo tiene la agenda política internacional, sino también la interna, ¿no? Recordemos que próximamente va a tener elecciones ahí en su país, elecciones legislativas, y bueno, pues, por supuesto iba a tratar de poner toda la carne al asador. Todavía un día antes de que empezara la cumbre, pues ahí sabemos o se ha filtrado que estuvo hablando en algunos mandatarios o algunos miembros de la sociedad civil. Por ejemplo, es el caso de Venezuela, que pues buscó convencerlos de todos los modos posibles para que fueran. Inclusive hay quien ya se avienta la puntada de decir que la extradición de César Duarte, recordemos que el exgobernador de Chihuahua, pues fue básicamente a cambio de que López Obrador acudiera a la Cumbre de las Américas, y bueno, pues ya vimos que vino Duarte, pero no fue el presidente López Obrador a la cumbre. El tema de Duarte creo que merece especial atención por todo el contexto político que tenemos y sobre todo por la persona que le está sucediendo en el gobierno de Chihuahua. Pero bueno, ahí lo que decía Biden, ¿no? Les decía que la democracia es el ingrediente esencial en el futuro de las Américas, como si ellos realmente fueran garantes de las democracias. Y luego, fíjense, se avienta la puntada de decir que hoy, cuando la democracia está bajo asalto alrededor del mundo, dice, hay que unirnos de nuevo. Bueno, unirnos de nuevo en cuanto a qué, ¿no? No vaya a ser una unión tipo la que ya vemos aquí en nuestro país, que pues ya vemos que no conduce a muchas cosas. Pero el rollo es que en algún momento Biden dice que para reafirmar esta unión, dice que se necesita más cooperación, propósito común. A lo mejor eso sería muy bueno que pues ahí algún traductor se lo dijera en los distintos idiomas que se hablan aquí en América Latina. Y también dice Biden, y en ideas transformadoras para abordar de manera conjunta los retos, respetando las soberanías como iguales y asumiendo las responsabilidades compartidas, ¿no? Esto dice Biden para responder de manera efectiva a la serie de desafíos que enfrenta el hemisferio. Bueno, pues unirnos, insisto, ¿en torno a qué? A los intereses de Estados Unidos, como siempre, y yo diría que no mucho, ¿no? Habría que entrarle ahí con sus reservas, ¿no? Ideas transformadoras para desarrollarlas más en su desarrollo o qué es lo que está planteando, ¿no? Luego dice, respetando las soberanías como iguales. ¿De cuándo acá Estados Unidos respeta las soberanías y peor aún, como iguales, ¿no? Y habla de responsabilidades compartidas. ¿Cuándo Estados Unidos ha compartido una responsabilidad? Pues al menos en el caso de América Latina, no que sepamos, ¿no? Recordemos, hace 28 años fue la primera cumbre de este tipo allá en 1994, que ahí, de la vez pasada que estuvimos hablando sobre esta cumbre, antes de que se hiciera, pues sí, hay que enfatizar que fue hecha en Miami. Recordemos que en política no hay casualidades, sino hay causalidades. Y en aquel entonces pues estaba Bill Clinton con su pues afamado Al Gore,
en aquel momento, pues imagínense la presión de los grupos anticastristas que había en Estados Unidos, que sigue habiendo en Estados Unidos, y que desde aquel momento pues ya se sabía por dónde estaba mascando la iguana, por lo cual nos parece muy importante, de verdad muy importante, que pues haya puesto un alto, a pesar de los riesgos que esto conlleva. Esos no hay que negarlos, no hay que decir que no es cierto, etcétera. Sí, sí los hay, pero qué bueno que se suman, qué bueno que se suman, y qué bueno que ahora sí empiecen a ponerse las cosas distintas. Bueno, pues en esta ocasión excluyeron, ya sabemos, a Cuba, a Nicaragua y Venezuela, que también hay que comentar, son países que tienen muy buenas relaciones con Rusia y con China. Entonces, si por ahí Biden está buscando dar una lección de democracia a la estadounidense, vamos a llamarlo de alguna forma, y tratando de castigar a estos países, salvo en el caso de Cuba, que tiene el bloqueo desde hace más de 60 años, pues en el caso por lo menos de Venezuela y de Nicaragua, y ya de Cuba, que pues ha sido por mucho tiempo, bueno, por algo no lo han podido tumbar al régimen de Fidel Castro, bueno, ahora a cargo de otro presidente, pues no la lleva muy bien pintada Joe Biden, que digamos, y en cambio, ¿qué nos dicen de las veces que han tratado de imponer? Unas veces, la mayoría de las veces lo han logrado y otras veces no, como mencionamos el caso de Cuba, como mencionamos el caso de Venezuela y ahora con sus asegúnes en el caso de Nicaragua. Pero fíjense ustedes lo que es la democracia pues estadounidense, que invitaron a Juan Guaidó. Si ustedes le recuerdan, Juan Guaidó se autoproclama y bueno, ha sido reconocido por varios países del mundo como presidente de Venezuela. Fíjense, un presidente que fue electo por países, por autoridades de países, no por los pueblos, pero no por el pueblo de Venezuela, ¿no? Y también allá en Bolivia, ¿qué nos dicen, no? Cuando hubo la imposición de Yanín Áñez, ¿no? Que sabemos que destronó en su momento a Evo Morales, que tiene o tuvo mucho que ver con aquella cuestión de la guerra por el litio, ¿no? Y también que decir que en el caso de la Organización de Estados Americanos, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, algunas canciones que se cantaban, si mal no recuerdo, de Carlos Puebla, que es un cantante cubano, pueden buscarlo ya en internet, y ya desde aquel entonces, estamos hablando desde la década de los 60, inicio 59, 60, 65, ya Carlos Puebla le dedicaba canciones a Loea, bueno, pues solamente diciendo pues que era un instrumento eminentemente al servicio de Estados Unidos, cosa que ustedes pues no podrán negar que sigue siendo prácticamente el mismo panorama. ¿Cuáles son o cuáles pensamos nosotros que son las agendas de Biden realmente que pues, se movieron dentro de esta cumbre, no solo al interior de la cumbre, sino también al exterior, y que por supuesto, pues recordemos que en política, como en la teoría general de sistemas, pues hay muchas cosas que se interrelacionan, que se intersectan, que se suman, que se restan en ciertos fenómenos políticos. Ya hablaba yo de las elecciones internas próximamente, el poder legislativo en Estados Unidos, y hasta ahora no la lleva muy bien el Partido Demócrata, la migración masiva que no cesa, no cede, la afectación del COVID-19, que ya estamos en unas nuevas olas, afortunadamente con una variable que es menos patogénica, es decir, la variable Omicron, que pues afortunadamente no está causando tantos estragos, además de que ya gran parte de la población está vacunada, cosa que no es tan del todo cierta en Estados Unidos, porque recordemos que ahí una parte importante de la población no ha querido vacunarse, ¿no? Y bueno, pues está también, ya hablábamos de China, por ejemplo, ¿no? En América Latina, China está metido, ahora sí que está en la región amazónica, ¿no? Alguna vez tuvimos la oportunidad de estar por allí en la parte amazónica, tanto de Ecuador como de Brasil y de Perú, y créanos que ya hay muchas construcciones chinas y mucha ausencia de Estados Unidos, que y obviamente invade a través de otros mecanismos como la USAID y otra serie de organismos internacionales. Ahí está la propia Organización de Estados Americanos y, por supuesto, los varones, los reyes del dinero, que son los que dictan muchas políticas en términos económicos, políticos y sociales. Bueno, pues ahí, en este todo entramado de cosas, pues por ahí se filtró la creación de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas. Nombre largote, ¿no? Creación, bueno, la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas, cuyos objetivos, nos parece, y ahí coincidimos con varios analistas, es que a final de cuentas es contrarrestar pues, la influencia que tiene China en la región de América Latina. Bueno, pues transcurrió la cumbre, ¿no? Los discursos de aquí y allá,
algunos acuerdos no solo internacionales, digamos, a nivel grupal, sino también bilateral, trilateral, que se llama. Imagínense lo tupido que debe haber estado en la agenda en estos días en que duró la cumbre. Como resultado final, pues podríamos mencionar, por ejemplo, que 20 países, y yo hasta ahora que estuve consultando para diversos medios de comunicación para hacer este segmento del programa, no encontré claridad si realmente República Dominicana y Bolivia también adoptaron más bien la Declaración de Los Ángeles, es decir, una vez que ahí se celebró la cumbre, sobre la migración y protección. Esta Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección busca primordialmente, fíjense ustedes, una migración ordenada, segura y regular, con el principio de responsabilidad compartida, ¿no? Vayan ustedes a saber qué quieren decir eso con, bueno, migración ordenada, pues queda claro, ¿no? Lo de segura también, pero ¿y lo de regular? ¿Qué nos querrán decir con esto de regularidad? Y también, ¿qué nos querrán decir con eso del principio de responsabilidad compartida? Una responsabilidad compartida cuando Estados Unidos pues soltó en menos de una semana 40,000 millones de dólares hacia Ucrania, no en ayuda humanitaria, sino para compra de armamentos y apoyo logístico. Y para acá, para el continente americano, ahora a raíz de esta cumbre, pues se anunciaron por ahí 314 millones de dólares en nuevos fondos para ayuda humanitaria. Es decir, pues una simetría brutal, una simetría totalmente significativa y que desafortunadamente pues dejan en peores condiciones a la región de América Latina y el Caribe. Bueno, Joe Biden a este respecto mencionó que ningún país debería cargar en solitario con los crecientes flujos migratorios. No, ningún país debe cargar en solitario, pero pues México, órale, detén ahí a todos los migrantes en lo que vemos aquí, ¿qué onda? Que puede tardar esto 2 o 3 meses hasta 1 o 2 años. Y luego Biden habló de la migración segura y legal, ojo, aquí no utilizaron el término regular, sino legal, que porque supuestamente esto, bajo estas condiciones, beneficia el desarrollo económico, dice, pero hay que proteger las fronteras contra la entrada irregular con humanidad. ¿Con humanidad para quién? ¿No? ¿Para todas o nada más para algunos? Bueno, pues ahí están las cifras que contrastan entre por ejemplo, Ucrania y en el caso de América Latina, que ahora los vamos a ir desglosando. Bueno, de esta declaración que se dio, bueno, que se está ventilando por ahí, podemos citar varios aspectos, además de lo que ya les comenté, ¿no? Pero con esta declaración, y de acuerdo con el texto que se defendió, Estados Unidos va a acoger a 20,000 refugiados, es decir, va a arropar, vamos a llamarlo de esta forma, a 20,000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024, es decir, 2 años. En 2 años, 20,000 refugiados. En Ucrania, para los ucranianos, fueron 100,000. Es decir, estamos hablando una quinta parte de los 100,000 ucranianos que Washington se dispone a recibir en el contexto de la guerra con Rusia, pero también estamos hablando de que, pues, la cantidad de refugiados que vienen o que buscan precisamente este estatus en Estados Unidos es mucho más grande. Entonces, parece ser que no va por ahí la resolución de la problemática a la que Joe Biden hace referencia. Un segundo punto es el hecho de que Estados Unidos va a dar 114 millones de dólares, que les comentaba, en nuevos fondos, fíjense ustedes, para ayuda humanitaria y para asistencia al desarrollo de refugiados y migrantes vulnerables en América Latina, incluido un programa para venezolanos que han emigrado a 17 países de la región. Esto contrasta, como les comentaba, con los 40,000 millones de dólares a Ucrania. Y también hay que decirlo, alrededor de 7,500 migrantes irregulares de Centroamérica, en su mayoría, pero también vienen de Cuba, de otros países, intentan cruzar diariamente hacia Estados Unidos, según cifras oficiales del mes de abril. Entonces ellos quieren más o menos albergar, darles refugio, porque estábamos hablando de unos 20,000 refugiados en 2 años. Y si están intentando cruzar alrededor de 7,500 personas por día, multiplican ustedes 7,500 por 365 días y les va a dar la cantidad de personas. Y esto contrástelo con los 20,000 que pretende Estados Unidos ahí, porque en buena onda, atenderlos ahí en Estados Unidos. Como que muchísima simetría, ¿no? Bueno, un tercer punto es que se va a aumentar, digamos,
el apoyo, ¿no? La recepción de refugiados haitianos. Ahí no dieron las cifras, ¿no? Ahí nada más dijeron que pues iba a aumentar. No sabemos si 1%, una persona, 2 personas. Es decir, con ya poner una persona más, ellos ya pueden decir que cumplieron en el aumento de acogida de refugiados haitianos. Y también dijeron que iban a dar 11.500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y Centroamérica ante la escasez de mano de obra en Estados Unidos, que insistimos, y esto hay que verlo por todos los ángulos, y por eso me quise detener mucho en esta parte de la cumbre, porque son iniciativas muy, muy lejanas de aliviar a los migrantes que huyen masivamente de la pobreza. Recordemos, hay severos núcleos poblacionales que están en condiciones de una pobreza absoluta, de miseria, diríamos nosotros, de la violencia que tienen muchos países, llámese Haití, Guatemala, El Salvador, por citar solo algunos, y por supuesto también la corrupción que nos aqueja como continente desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Entre los países que firmaron este acuerdo, pues están países que son receptores o que son exportadores, perdón por decirlo de esta manera, de migrantes, o bien que sirven como corredores de tránsito, como es el caso de México, que pues podremos decir que perfectamente asume las tres categorías, ¿no? Es receptor, es exportador y también es un corredor de tránsito de migrantes. Bueno, pues ahí están Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, nuestro país, por supuesto, México, Panamá, Estados Unidos, y también van a entrar de Argentina, Barbados, Belice, Jamaica, Paraguay y Uruguay. Mención aparte, merecen los compromisos de México. Es bien importante que nosotros veamos cómo, digamos, o que nos hayan rendido cuentas de qué sucedió allá en la 9ª cumbre. Bueno, podríamos decir los puntos más importantes a nuestro juicio. Por supuesto, no es una lista exhaustiva, sino lo que consideramos que puede ser más importante para nuestro país. El primer punto, podríamos hablar de que se van a ampliar las vías laborales y de refugio con los países del norte de América Central, y que México pidió el respaldo de Estados Unidos para las comunidades mexicanas que residen en su territorio. Este es un punto muy importante, porque aquí no solo México está abogando por los centroamericanos que vienen desde otros países, pasen por México y llegan a Estados Unidos, sino también, y este me parece de los primeros pronunciamientos, por lo menos en una reunión de este nivel, de que las comunidades mexicanas también pues sean defendidos, sean pues obviamente respetados sus derechos humanos allá en el país vecino. Un segundo punto serían nuevas medidas concretas en favor de la movilidad laboral, el sistema de refugio y la protección de grupos vulnerables. Aquí se anunció que México va a trabajar con el gobierno de Guatemala a fin de lanzar un nuevo programa de cooperación laboral para personas guatemaltecas, lo que incluye incorporar a entre 15 y 20,000 migrantes de Guatemala a México por año. Fíjense las cifras, más o menos las parecidas que dio Estados Unidos para 2 años, México las está dando para un solo año y únicamente en el renglón laboral, y esto con miras a expandirlo a personas de Honduras y El Salvador en el mediano plazo. También se habló de que se iba a extender el programa basado en las llamadas tarjetas de visitante de trabajador fronterizo. Esto a fin de duplicar este tipo de tarjetas de 10,000 a 20,000 anuales. Y aquí hay que decir que tanto las tarjetas de visitante de trabajador fronterizo como el programa para guatemaltecos van a contar con el respaldo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la llamada USAID, que a mí no me gusta mucho, no me convence mucho esta organización estadounidense. Hay muchas críticas de la cuestión en América Latina y bueno, en general, por donde se presentan es esta organización que efectivamente da muchos fondos a organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales pues habría que ver con qué intereses, con qué fines y qué tanto están, digamos, o no, ayudando a atender las necesidades de ciertas poblaciones. Sabemos que, por ejemplo, en Bolivia, en su momento Evo Morales pues expulsó a los USAID, y también sabemos que han sido acusados de ser pues espías, etcétera, pero también sabemos que han actuado ahí pues ayudando en materia de salud. Vamos a ver cómo se dan estas cosas ahora cuando se lleguen a presentar. Un tercer punto, este me parece un punto también muy interesante, pero pues más claro, digamos, más benéfico,
que es que con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, estamos hablando del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, México va a integrar a 20,000 refugiados en el mercado laboral nacional en los próximos 3 años. Es decir, decimos, con toda la precariedad, con toda la simetría que tenemos con Estados Unidos, me parece que nuestro país está siendo más generoso, mucho más generoso que Estados Unidos, que cuenta con muchísimos más recursos, y no solo recursos, sino también tiene necesidades. Ya por ahí lo mencionaban en alguna de las partes de la declaración, que pues habría que tener mano de obra porque en Estados Unidos se carece de ella. Un cuarto punto, y esto ya es de manera adicional, es que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron la creación de 2 nuevos grupos bilaterales de trabajo. Uno que se va, digamos, se va a enfocar a la elaboración, a la suscripción de un memorando de entendimiento que fortalezca programas de visas y la defensa de los derechos laborales de los mexicanos que laboran en Estados Unidos, es decir, la concordancia con lo que ya decíamos hace rato, ¿no? Y el otro grupo va a ser para diseñar y establecer nuevas medidas para proteger los derechos de los niños migrantes en Estados Unidos y en México, lo cual me parece muy bien, porque en el caso de los niños, si ustedes recuerdan las fotos que nos mostraban cómo son detenidos, cómo fueron separados de sus familias, creo que es muy bueno, muy benéfico que se empiecen a entender este tipo de problemáticas. Y ya digamos, ya no en el texto, sino en el renglón de las intervenciones, quisiera detenerme en algunos representantes de estados, por supuesto, en el caso de México, en el caso de Belice y en el caso de Argentina, ¿no? Que son los que tomamos como ejemplo. México, pues, por supuesto, porque nos interesa, ¿no? Bueno, pues Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, fue uno de los últimos que habló en esta cumbre de las Américas y dijo cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y una primera que rescatamos, y aquí lo voy a citar relativamente de manera textual, cuando mencionó de que es hora de que por el bien de América se termine el bloqueo de Cuba, se escuche a todos los países de la región y se transforme el orden interamericano, o de lo contrario, no se podrá avanzar en los temas importantes para el continente. Ebrard aseveró que la mayoría de los países se manifestaron en la cumbre por una nueva etapa en la relación entre las Américas. Dice, o dijo Ebrard, ya no la OEA, ni el intervencionismo electoral, ni las misiones que nos quieren certificar. No reconocemos que nadie nos certifique. Somos países independientes, soberanos y orgullosos. No sé si ustedes recuerden en algún momento cuando pues, México le temblaban las patitas, cuando alguna delegación norteamericana venía a ver cómo iba la lucha en contra de las drogas, en contra del narcotráfico. Literalmente, ojalá pudieran ustedes pues, recopilar, ¿no? Hacer una investigación por ahí hemerográfica de cómo pues, casi con todas sus proporciones guardadas, cuando iba un presidente a cierta ciudad, pues ya ven que ponían ahí a pintar ahí las banquetas, a limpiarlas, pintar edificios, a ponerla bonita, pero en el caso pues, de las certificaciones, también más o menos hacían lo mismo, ¿no? Y qué bueno que pues hay un punto de decir, hasta aquí, ¿no? No tienes que certificarme ni supervisarme. Y finalmente se está hablando de una relación horizontal, pues vamos empezando por este tipo de cosas, ¿no? Un segundo punto que mencionó Ebrard, cuando dijo, la mayoría de los países, y aquí él hablaba de 20 de los 30 países que le habían precedido, digamos, en el habla, es decir, en la locución, cuando se dio allí en la Cumbre de las Américas, dice, se expresaron en contra de las exclusiones del gobierno de Joe Biden, con lo que quedaron fuera Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y mencionó más adelante, nadie tiene el derecho a excluir a otro país por la razón que fuera, y menos por una razón política. Y mencionó más adelante, esto debe llevar a un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación con las Américas, ya que en siguientes cumbres de las Américas no haya países excluidos, pues no es posible que la mayor parte de los asistentes expresen su disconformidad y no suceda nada. También señaló el vergonzoso papel de la Organización de Estados Americanos en la crisis política de Bolivia de 2019. Dijo, estoy seguro de que este planteamiento va a llevar a que esta sea la última cumbre en la que estemos discutiendo una organización agotada como la OEA, la última cumbre en que tengamos que discutir el bloqueo a Cuba y la última cumbre
en la que nos falten los pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela o cualquier otro. Si estos temas no se resuelven, en la próxima cita habrá más países que por no acudir. Y después ya como que matizó un poco y dijo, para Estados Unidos no es fácil tomar algunas de estas decisiones, pero es evidente que las tenemos que hacer, pues la situación geopolítica llama a buscar la unidad, o de lo contrario, la diferencia seguirá imperando en estas cumbres. Un tercer y último punto de los que mencionó Ebrard en su alocución es cuando mencionó, para conseguir la unidad regional hay decisiones que no se pueden postergar, como la de poner fin al bloqueo a Cuba. De todos los países que estamos aquí, en junio de 2021, ojo, hace un año, votamos 29 en contra del bloqueo a Cuba. Se abstuvieron 2 y 1 votó a favor en la Asamblea General de la ONU. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos que resolverlo. Es un bloqueo en contra del derecho internacional, en contra de los derechos humanos que queremos proteger. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que fueron partes muy, muy importantes del discurso que hizo Ebrard allá. Además de otras actividades que tuvo el canciller, por ejemplo, la reunión que tuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y con la ministra de Asuntos Globales de Canadá, Melanie Joly, en donde pues ahí Ebrard destacó lo positivo y honesto de la relación trilateral. Recordemos que en México se va a celebrar este año la Cumbre de Líderes de América del Norte, y también Ebrard anunció el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que va a iniciar precisamente en la ciudad de Los Ángeles, aunque cuando hizo este anuncio en una escuela que fue a visitar, pues ahí le llovieron reclamos a diestra y siniestra por la carencia de los consulados, por el maltrato y también por el narcotráfico aquí en nuestro país. Bueno, pues, ¿qué dijeron los presidentes? Vamos a hacer una pausa para dejarlos descansar un poquito de las cifras y vamos a comentar lo que les decía, qué dijo el presidente López Obrador, qué dijo John Briceño, que es el primer ministro de Belice, y qué dijo también el presidente de Argentina, Alberto Fernández.